Romanos capítulo 6, por favor. Dios nos reconoció en la resurrección de su unigénito. En Romanos capítulo 6, en el versículo 3, empezamos donde dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos tan identificados en la muerte y sepultura de Cristo que cuando Dios vio, entre comillas, vio a Jesús colgado sobre el madero, fue como si nos hubiese visto a nosotros. Justamente debido a esa inmensa identificación, nos acreditó a nosotros el pago que hizo con su vida nuestro Redentor. Ahora estudiaremos que también estamos identificados con Él en su resurrección y que debido a eso podemos y deberíamos andar en vida nueva. La resurrección de Cristo quebró el poder definitivo de la muerte sobre el hombre natural cuando el hombre natural cree y confiesa. En Romanos capítulo 1, estábamos en el 6, ahora vamos al 1. Romanos 1, versículo 3, dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, fíjate cómo, con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué cosa fue todo esto? Por la resurrección de entre los muertos. Fue la resurrección la que lo declaró como Hijo de Dios con poder. En la primera parte del versículo 3 dice que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Dios no tiene linaje, no tiene carne y no proviene de nadie. No tiene ni principio ni fin. El Señor Jesucristo tuvo principio y fue recién a partir de su resurrección de que no tiene fin. Pero sí tuvo un principio. Lo que lo declaró como Hijo de Dios con poder es que nuestro Padre lo resucitó de entre los muertos. Recordemos eso porque ese es el mismo poder que nosotros tenemos ahora para hacer y hacer lo que el Señor Jesucristo fue e hizo. Ahora somos hijos de Dios. Jesucristo nos abrió las puertas para que tengamos, disfrutemos y vivamos filiación con nuestro común Padre Celestial. Digo común porque es Padre de nuestro Señor y es Padre nuestro también. Primera de Juan capítulo 3. Cada tanto es bueno ir a este primero de Juan, acá donde vamos a ir nosotros, y volverlo a leer, y volverlo a leer, y volverlo a leer, hasta que le permitamos a la palabra de Dios que nos convenza de esto que dice este versículo. Mirá lo que dice ahora. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es tal el amor que nos dio que podemos ser llamados sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dentro de un rato vamos a ser hijos de Dios. Hace un rato éramos hijos de Dios. El mes pasado éramos hijos de Dios. O somos hijos de Dios mientras no pequemos. Mirá lo que dice acá. Ahora somos hijos de Dios. Si vos pasás por este mismo registro de acá a 17 años, ¿sabés qué es lo que, si es que el Señor Jesucristo no regresa, y ojalá no puedas pasar porque el Señor Jesucristo haya regresado, si vos pasás de acá a 17 años, ¿sabés lo que vas a leer? Amados, ahora somos hijos de Dios. De acá a una hora, amados, ahora somos hijos de Dios. Cada vez que lo leas, el versículo este dice que vos ahora sos hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos una cosa, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como, tal como es Él, tal como Él es. Es hermoso que diga ahora por lo que dije. Cada vez que vayamos va a decir eso. Entonces, ya que ahora somos hijos, ¿qué les parece si ahora andamos como hijos?
Si cada vez que yo voy a este versículo dice ahora soy hijo, ¿por qué cada vez que yo confronto una situación en la vida no me propongo confrontarla como un hijo de Dios? Hijo del poderoso Padre Celestial, de Dios Todopoderoso, que lo resucitó a nuestro Señor de los muertos. Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8. Versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? De que somos hijos de Dios. Cada vez que vos hablas en lenguas, el Espíritu mismo le da testimonio, Dios le da testimonio a tu espíritu de que vos sos hijo de Dios. Cada vez que lo haces. Gálatas capítulo 4. No se puede hacer, la verdad, más fácil que esto, ¿eh? No se puede hacer más simple. El Espíritu que nos fue dado al momento de renacer clama al Creador de Él en nosotros. Al hacerlo, al clamar, da testimonio que somos hijos de Dios, igual que nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4. Versículo 6. Dice: y por cuanto sois hijos, bueno, ya sabemos que somos hijos, la verdad que gracias a Dios lo sabíamos hace mucho tiempo atrás, pero bueno, es bueno repasarlo y saber el amor de Dios que lo dejó registrado para que nosotros lo leamos cada vez que dudemos, si es que dudamos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice el 7, sino hijo, y si hijo, entonces también heredero de Dios por medio de Cristo. Marcos 14. ¿Viste? Como sos hijo, también sos heredero, como cualquier otro hijo. Todos los hijos son herederos, nosotros también lo somos. Esto que nosotros vamos a leer ahora registra el momento que Jesucristo estaba orándole a Dios en Getsemaní. Él se refería a su Padre, que es nuestro Padre también, estas palabras angustiosas de su corazón en un momento de mucha presión. Marcos 14, en el versículo 36, dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjate las palabras de un hijo a su padre en un momento de tremenda presión que tenía el Señor Jesucristo, que estaba por confrontar los horrores más grandes, las miserias más grandes humanas en contra de su propia persona. Esta es la oración sentida de un hombre como nosotros, con el cual nosotros estamos inmensamente identificados. Este hombre le pidió a Dios que si fuera posible no lo hiciera pasar por eso. Nosotros tenemos esta misma relación con Dios que tuvo nuestro hermano Jesús, pues es justamente gracias a Él que tenemos el mismo acceso que Él tenía. Dios espera de nosotros lo mismo que esperó y obtuvo de Él, obediencia amorosa y voluntaria. Dios no es un ser distante, es un Padre amoroso con quien podemos y deberíamos tener una íntima y personal relación. Nosotros, damas y caballeros, participamos de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dios, qué privilegio tan grande. Nosotros participamos de su naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ella llegases a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la nueva naturaleza en nosotros. Antes era de ira, alejado de Dios. Ahora es divina y estamos identificados
totalmente, absolutamente, completamente con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, ahí nomás en el barrio. Primera de Juan, capítulo 4. Empezando en el versículo 14, mirá lo que dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, dice el 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y en Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y acá hago un alto. Porque el amor de Dios es perfecto en su naturaleza. Es así. Dios es perfecto. Todo lo que tiene que ver con Él es perfecto. Su palabra es perfecta. El amor de Él es perfecto, lógicamente. El Espíritu de Él en nosotros es perfecto. Él nos lo derrama, su amor, ¿verdad? O sea que es de Él en su origen, pero es nuestro en ejercitarlo, en sacar afuera ese amor que Dios nos derramó el momento que Él nos hizo sus hijos. Porque la palabra dice, en un rato lo vamos a leer, que Él derramó su amor en nuestros corazones. Este amor es dado a conocer por las acciones virtuosas que este amor produce. No es un sentimiento, sino una decisión voluntaria y deliberada de nosotros, los hijos de Dios. Por eso dice acá, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Por eso es un amor que no necesita perfección, es perfecto. Acá está hablando que se perfeccione en nosotros, cuando nosotros creemos, cuando nosotros ejecutamos, por así decir, esta maravilla, esta virtud que nos viene de parte de Dios, que es su amor. Seguimos leyendo el versículo que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, nada menos que como Él es. ¿Qué es Él? Es hijo, es justo, justificado y santo delante de Dios. Quiere decir que a pesar de que estamos en el mundo, también somos eso que Él es. Es decir, que el mundo no afecta a nuestra justicia delante de Dios. Eso tiene que hacer algo por tu vida. Saber estas verdades simples de la palabra de Dios que estamos leyendo. Aquí saltan de la página sin necesidad de que nosotros hagamos ninguna indagación profunda. Fíjate las cosas que dice acerca de vos, tu Dios, tu Padre, nuestro Dios, nuestro Padre. Dios es amor y esa es nuestra nueva naturaleza. La manifestaremos en la medida que renovemos nuestra mente a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia con la naturaleza anterior, aunque no necesariamente la manifestemos a nivel de los sentidos. Cuando evidenciamos este amor que antes no nos era posible, evidenciamos que somos lo que realmente somos, es decir, como Él, como nuestro Señor Jesucristo, en este mundo. Juan capítulo 17. Hermoso evangelio el de Juan, y este capítulo 17 es un hermoso capítulo. La oración del Señor Jesucristo, que vamos a comenzar a leer en el versículo 20, Juan 17, 20, dice, mas no ruego solamente por esto, es esta charla amorosa, respetuosa e íntima que todo hijo de Dios puede tener con su Padre. Aquí el Señor Jesucristo, qué hermoso que Dios haya decidido registrar esto para que nosotros lo leamos y nos bendiga tanto como nos bendice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate, ahí estás vos, aquí estás vos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean ¿cuántos? Uno.
Así como nosotros somos uno, si el ser uno entre Dios y el Señor Jesucristo lo haría al Señor Jesucristo Dios, entonces nosotros también lo seríamos, porque esta es la oración del Señor Jesucristo, que seamos uno, Dios, Él y todos nosotros, hermanos entre nosotros y hermanos con nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros seamos una deidad, o que nosotros seamos Dios, es una imposibilidad de toda, absoluta imposibilidad. Por lo tanto, el otro ser uno de Dios con el Señor Jesucristo es también imposible. Son uno en propósito, como nosotros somos uno en propósito con ellos dos. Somos un equipo que formamos, nuestro Padre, nuestro Señor y todos nosotros. Yo en ellos, dice el 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén. Fíjate qué pedido a Dios. Qué amoroso Señor que tenemos. Que estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, igual que a nosotros. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero mira, yo sí te he conocido. Y estos que están acá conmigo y estos que están acá con nosotros, también han conocido que tú me enviaste. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió al Señor Jesucristo. 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo ¿dónde? En ellos. Eso se produjo a partir del día de Pentecostés. Dios, esto es maravilloso. Si esto no arranca lágrimas de agradecimiento cuando vos lees estas bellezas de la palabra de Dios, yo no sé qué puede hacerlo. El rasgo distintivo de la nueva identificación en Cristo es el amor de Dios evidenciado entre nosotros. Lo voy a repetir. El rasgo distintivo de la nueva identificación en Cristo es el amor de Dios evidenciado entre nosotros. Esta clase sublime de amor no nos ha venido en la primera naturaleza. El Padre nos lo derramó en el nuevo nacimiento. Romanos 5, donde le dije que íbamos a ir. La oración de Jesús fue para que haya entre nosotros, Dios Jesús, todos nosotros los hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo, la unidad que había entre Él y Dios. Romanos 5, versículo 5, dice aquí que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido como derramado en nuestros corazones. Fíjate que podría decir que fue colocado, fue estibado, fue alojado, fue movido, No, dice derramado. Dios tomó, un carro lleno o un camión lleno de su amor, todo el amor que Él es, y el momento que te hizo su Hijo, Él agarró y lo derramó sobre vos. Te recontra inundó por dentro y por fuera con su amor. Él te lo dio ese amor, lo ha derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ves? Al momento de renacer, el momento que Él puso su Espíritu Santo con minúscula en vos, Dios en Cristo en vos, entre otras grandes maravillas que hizo Dios por tu vida, fue haber derramado su amor en vos. Ya lo tenés que usarlo, ahora depende de vos. Romanos 8. Esta nueva clase de amor nos fue derramado por Dios y nos permite amar al inamable, es decir, al que nosotros considerábamos antes de renacer como inamable. Esa es esa habilidad que nos da Dios para amar a las personas de esa manera. Romanos 8, en el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, no el único génito, el primogénito entre muchos hermanos.
Dios nos reconoció, Dios nos identificó en Jesucristo. Por eso dice que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor. Conforme a la imagen de su Hijo, no conforme a la imagen de Él, a la imagen de su Hijo. Es decir, ¿por qué pudo hacer eso? Porque su Hijo, que acá, bueno, vos también sos hijo, pero refiriéndose al Señor Jesucristo y vos, son seres humanos. Por eso te pudo reconocer en Él, por eso estás identificado con Él. Tenemos, somos y podemos todo lo que el Señor Jesucristo tuvo, fue y pudo. Estamos en su misma clase. Tenemos su condición y estatus, si ustedes quieren, con una sola distinción. Él es la cabeza de la iglesia del cuerpo y nosotros todos somos miembros en particular. Su función puede ser diferente a la de nosotros, pero su vínculo con Dios, damas y caballeros, es el mismo que el nuestro. El mismo vínculo que tiene nuestro Señor con nuestro querido Dios es el mismo que tenemos nosotros. Él es hijo y nosotros somos hijos. Primera de Juan, capítulo 5. Qué tremendo esto, que nosotros estemos así de identificados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no puede hacer esto por nosotros cuando salgamos de acá sabiendo que podemos caminar más o menos a 30 centímetros del piso, espiritualmente hablando? No digo físicamente hablando. Pero tiene que hacer algo por vos cuando te mires al espejo y vos, ahora que sabés lo que Dios piensa de vos, que vos pienses en línea con Él acerca de vos, para que vos tengas todo lo que Dios quiere que vos tengas y que sabe que vos podés tener cuando creas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Mirá lo que dice aquí. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Claro que estamos todo el tiempo recibiendo el testimonio de los hombres y yo acá les pido a la audiencia que levante la mano y que me digan dónde está la Torre Eiffel. Seguramente que todos levantan la mano y dicen en París. Pregunto, ¿cuántos de esta audiencia han estado en París para saber eso? Pero vimos las fotos, vimos los folletos, vimos los diccionarios, vimos en internet, pero no hemos estado ahí. Fotos, folletos, diccionarios y mapas e internet. Es el testimonio del hombre. Si creemos el testimonio del hombre, yo no estuve en París, pero creo que la Torre Eiffel está en París. Yo creo el testimonio del hombre. ¿Cómo no voy a creer el testimonio de Dios que dice semejante cosas acerca de mí? Sería ilógico. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor que los folletos, mayor que el diccionario, mayor que internet. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, contexto, vida eterna. Que en realidad no debiera ser acá traducido vida eterna, sino vida por siempre. El único eterno es Dios. ¿Por qué? Porque eterno significa que no tiene ni comienzo ni fin. Entonces, nuestra vida que tuvo un comienzo, a partir del retorno del Señor Jesucristo, no va a tener fin. Entonces, Dios nos ha dado esa vida, no la de Él. La misma vida que tiene el Señor Jesucristo, que tuvo un comienzo y no tiene fin. Por eso es por siempre, no eterno. Hago esa pequeña diferencia, pero a eso se refiere. Vida sin fin o vida por siempre. 2 Corintios capítulo 4. Dios ha dado testimonio que la única manera de ser hijo suyo es mediante Jesucristo. Esta nueva vida que uno obtiene mediante la confesión y creencia, según nosotros sabemos que está en Romanos 10:9, es vida por siempre. Quien tiene al Hijo, nosotros que somos sus hijos, tiene vida por siempre. Por el contrario, quien no tiene al Hijo, es decir, los hombres naturales, que aún no son renacidos, no tienen la vida por siempre. Eso es lo que quiere decir el contexto. El testimonio es en la persona, pues es Dios en Cristo en uno. Es en vos ese testimonio. El cambio es interno y lo produce Dios en la persona. El hombre exterior
no cambia excepto para mal. El cambio profundo al momento de renacer es interior y por siempre. El hombre exterior se deteriora. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Ves lo que dice? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. No hay nada que haya hecho el hombre que se renueve y se haga cada vez más nuevo. Todo lo que hace el hombre se va envejeciendo. Lo que hicieron mi papá y mi mamá conmigo también va envejeciendo. El hombre interior, la hechura de Dios en nosotros es perfecta y se renueva de día a día. El exterior se va cayendo, la carrocería se cae, pero el interior es incambiable, es maravilloso por siempre. Efesios capítulo 3. El cambio es inmenso, aunque imperceptible, a menos que uno lo evidencie en su andar. Vamos a ver ahí en Efesios. Por eso el gran cambio, Efesios 3, por eso el gran cambio iniciado al momento de renacer es interno y por siempre. El hombre viejo no puede hacerse de nuevo, ya que ninguno de nosotros puede regresar al vientre de nuestra madre. Dios ofrece esta novedad de vida a través del Espíritu Santo que Él provee, en virtud del pago completo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por eso nosotros podemos tener vida nueva, por eso nosotros tenemos un interior que se renueva día a día, aunque la carrocería se vaya cayendo a pedazos. Efesios 3, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Este es un poder que trabaja muy activamente en nosotros. No es un poder quieto, uno lo aquieta, pero este poder es poderoso, como todos los poderes en realidad. El poder es poderoso, es uno el que lo anula con su creencia o incredulidad, con su incredulidad. Con su creencia lo pone en marcha, lo evidencia, lo manifiesta. Claro que produce cambios súper positivos a nivel de nuestro cuerpo y nuestra alma, pero el cambio inmenso es interior. De ese cambio se encarga nuestro querido Dios, pero de evidenciar este cambio en el andar diario es de lo que nosotros nos encargamos. Tenés que hacer la diferencia. Ahora que sabés el poder que te habita, vos tenés que hacer una diferencia en tu vida. Tu caminar ahora, tu pararte firme ahora no puede ser el mismo, porque es Dios en Cristo en vos. Todos los HP, todo el poder poderoso que hace falta para resucitar a alguien de los muertos, para que nunca más muera, que fue el poder de Dios para resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Está disponible dentro tuyo. No es menos poderoso hoy, es el mismo poder. No es diferente, no cambió, no es ni más poderoso ni menos poderoso. Es hiperpoderoso, es Dios en Cristo en vos. Depende de nosotros, depende de nosotros. Colosenses capítulo 1. Dios se merece que nosotros hagamos el esfuerzo consciente de entender estas realidades, ver la evidencia de la palabra de Dios y permitirle a la palabra que nos convenza de lo que nosotros somos y podemos hacer a partir de que hemos renacido de su Espíritu. Colosenses capítulo 1, por favor, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjate qué cosa, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, inteligencia y espiritual. ¿Para qué? Para que andéis. No para que os sentéis, para que andéis, no para que sepáis tan solo, para poner en marcha lo que vos vas aprendiendo de la palabra de Dios. De esta manera evidenciamos a nivel de los sentidos el cambio profundo interno y que de otro modo sería imperceptible por las personas, aún por nosotros mismos. Sigue diciendo acá el versículo, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios, qué poder que tenemos, qué poder que tenemos. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, Dios en Cristo en vos.
Él fue el que dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue. Fíjate si será poderosa su palabra. Es siempre igual de poderosa en los labios de la creencia, cuando uno la habla con creencia, cuando uno la vive en su vida. La oración no era para que fueran perfectos en su hombre interior. Eso no hace falta orar. Eso es trabajo de Dios. Siempre eso es perfecto. La oración era para que evidenciaran esa perfección en el andar digno. Fíjate qué hermoso que diga que él oraba para que sean fortalecidos con todo poder, que fue la misma potencia que lo resucitó a Jesucristo de los muertos. Así de grande es esa potencia. Así que fíjate si será importante ser lleno del conocimiento de su voluntad y andar como es digno de un hijo, como anduvo Cristo antes de nosotros. Romanos. ¿Cómo estamos yendo a Romanos hoy? Romanos capítulo 6. Romanos 6, en el versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjate vos, Dios nos reconoció en la resurrección del Señor Jesucristo. Así como es cierta una cosa, es cierta la otra. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y se refiere a nosotros, dice que recuerden que nosotros morimos al pecado en la persona del Señor Jesucristo. Por eso eso es sustitución, Él nos reemplazó, eso es identificación con Él. Y si morimos con Cristo, dice el 8, creemos que también viviremos con Él. Fíjate vos, así como estamos identificados en su muerte, muriendo en Él, nuestro viejo hombre, también lo estamos en su resurrección. Así de identificado estás. Por todo lo que Él murió, morimos nosotros juntamente con Él. Nosotros hemos estudiado bastante bien los juntamente de la palabra con nuestro Señor Jesucristo. Así como en su muerte hemos tenido logros, como si nosotros lo hubiésemos hecho en lugar nuestro, Él lo hizo en lugar nuestro, también Él resucitó en lugar nuestro. Por eso, cuando Él regrese, ya sea que nosotros durmamos o velemos, es decir, que estemos muertos o vivos, Él nos vivificará. Es decir, así como ocurrió una cosa en el pasado, morimos con Cristo, ocurrirá ciertísimamente la otra cosa en el futuro, viviremos con Él. Lo reitera en el versículo 8. ¡Qué maravilloso! Así como vos creés que tu vieja naturaleza murió en Él, creé también que debido a su nueva naturaleza vivirás por siempre con Él. La misma cosa. Identificados totalmente, reemplazados, sustituidos por nuestro querido Señor. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Tuvo el dominio de Él la muerte por 3 días y 3 noches. Pero una vez que Dios lo soltó de los lazos de la última consecuencia del pecado, es decir, la muerte, ya no morirá más. Por eso dice que no se enseñorea más de Él, como no se enseñoreará más de nosotros. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, igual que tendríamos que ser nosotros, para Dios vive. Nosotros hemos muerto al pecado en Él, vivamos para Dios, igual que Él. Porque si Él murió al pecado, nosotros morimos al pecado en Él. Ahora bien, ¿vos creés que Él murió al pecado una vez y por todas? Si crees eso, entonces cree también que debieras vivir para Dios de una vez y por todas. Idéntica certeza. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Corintios capítulo 13.
Dios identificó a Jesús con nosotros en su muerte sustitutiva y también nos identificó con Él en su resurrección. 2 Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo, 13:3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue tiempo pasado, crucificado en debilidad, vive tiempo presente por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cristo ya murió, no se va a volver a repetir. Tenemos que vivir en conformidad a sus logros en la cruz. Y esto es muy importante. Tenemos que hacerlo a la luz del poder que lo resucitó de los muertos. La muerte no se enseñorea más de Él. Nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La nueva vida en Cristo es una realidad de ahora mismo. No es nada que tengamos que esperar. Esto no tiene nada que ver con lo que sean tus sentimientos en cuanto a estas realidades del nuevo nacimiento. Esto tiene todo que ver con la irrefutable evidencia de las Escrituras. Vos alineá tus sentimientos a las Escrituras, no al revés, nunca al revés, jamás. Hemos muerto al pecado, de tal manera que hemos cortado nuestra relación con Él. Simplemente necesitamos evidenciarlo, renovando nuestras mentes a la palabra de Dios. Estas realidades redentivas e identificativas no son tarea para el hogar que tengan que hacer Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ya nos fueron dadas, hay que vivirlas ejerciendo nuestro derecho de hijos. Hechos capítulo 4. Las epístolas a la iglesia declaran las realidades de nuestra identificación y además nos ayudan en la práctica virtuosa de esta identificación como una verdad, una verdadera realidad viva en nuestras vidas de todos los días. Lo repito, las epístolas a la iglesia declaran las realidades de nuestra identificación y además nos ayudan en la práctica virtuosa de esta identificación como una verdadera realidad viva en nuestras vidas de todos los días. Hechos 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Saben una cosa? Ninguno de nosotros fuimos testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor, pero cada vez que evidenciamos el Espíritu de Dios en nosotros, entre otras maneras, hablando en lenguas, damos el mismo testimonio que ellos dieron hace unos 2000 años atrás. Además, siempre que creamos, estaremos manifestando el mismo gran poder desde lo alto y habrá abundante gracia sobre nosotros. Igual, igual. Dios no tiene favoritos. Colosenses capítulo 2. Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2. Versículo 9. Ahí dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, nosotros, todos nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Damas y caballeros, todo Dios está en Jesucristo. Y todo Jesucristo, con todo Dios en Él, está en nosotros. Él está completo en Dios y nosotros estamos completos en Dios en Él. Todo lo que tiene Él tenemos nosotros, pues nos llena la misma plenitud. Efesios capítulo 2, hacia atrás. Efesios 2. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya. Esta palabra la hemos visto. Hechura suya es poiema en griego.
mirá, ¿de qué palabra te suena conocida esta? Poema. Poema viene esta palabra griega que es poema, porque somos poema suyo. Permítanme poner acá, porque somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como dice hechura suya, quiere decir que esta nueva naturaleza no nos vino de nada que hayamos hecho nosotros, ni siquiera de nada que hayan hecho nuestros padres en nuestro favor. Somos el poema de Dios. Está todo hecho por Dios en Cristo en nuestro favor. Esto es lógico, pues la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y ninguna acción puede hacer una persona muerta en delitos y pecados. Ninguna acción espiritual, quiero decir. Ninguna acción es posible por alguien que está sin este tipo de vida. La misma vida que puso en su Hijo bajo condición es la que puso en nosotros, pero gracias a Jesucristo sin condición. Nosotros somos hijos hoy, mañana y pasado. Por eso, con toda autoridad, cuando nosotros vamos a Primera de Juan, que habíamos leído al comienzo, cuando leemos ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y si alguna vez dudás, habla en lenguas, porque es el Espíritu que da, es Dios que da testimonio a tu espíritu de que vos sos hijo de Dios. ¡Ay! Nos dio todo nos dio Dios. Efesios 2, pero esta vez en el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo en tiempo pasado, en la mente de Dios, todo esto ya está hecho. ¿Ven? ¿Por qué esa identificación? ¿Por qué fue sustitución? Nosotros ya nos damos cuenta de que si Dios nos resucitó conjuntamente, tenemos todos los beneficios de su resurrección. Y si nos sentó en los celestiales, también tenemos los beneficios de ello. Es por eso que nosotros podemos mirar a las situaciones desde arriba, bien arriba, porque nosotros estamos en los celestiales. Juan capítulo 15. Ahora que sabemos que estamos humanamente y espiritualmente identificados con el Señor Jesucristo, permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo, y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, bueno, pues así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, por si no entienden de lo que estoy hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí, lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Sería un grave error de nuestra parte pensar que esta instrucción se aplicaría solamente a los discípulos que estaban frente a Jesucristo en ese momento. Grave error. Al día de hoy tiene la misma validez. Lo hacemos andando como Él anduvo, perdonando como Él perdonó, haciendo su mandamiento de amarnos los unos a los otros. Lo hacemos hablando y viviendo la misma palabra que Él habló y vivió. Colosenses capítulo 1. Nuestra capacidad de producir fruto está directamente asociada a nuestra identificación con Jesucristo. Pero nuestra realidad de producir fruto está directamente asociada a ser completamente conscientes y permanecer completamente conscientes de nuestra inmensa identificación con Jesucristo. Colosenses 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este secreto. Permítame que yo haga este cambio aquí, de este misterio que yo quiero decir acá, de este secreto entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, otro nombre para la misma maravilla de lo que hizo Dios en nosotros, el hombre interior, el nuevo hombre. Es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso podemos permanecer en Él y de esta manera llevar fruto. Versículo 28. A quien anunciamos
amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la única manera que tiene Dios de actuar en nosotros, Dios en Cristo en nosotros, poderosamente. No hay otra manera que pueda actuar. Es uno que ejerce por creencia ese poder de Dios en beneficio de los demás, en beneficio propio. Es claro que aquí Pablo se presentaba como un pámpano de la vid, que la vid es el Señor Jesucristo. Él permanecía en el Señor, por eso esta potencia heredada actuaba poderosamente en él. Parte de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es enseñar a todo hombre las realidades del nuevo nacimiento, como Pablo hace aquí con nosotros. Como estamos sentados con Él en los lugares celestiales, entonces buscamos las cosas que tienen que ver con los lugares celestiales, con nuestra nueva naturaleza heredada de Dios en Cristo. Ahí es donde nosotros ponemos la mira, ahí es donde nos enfocamos, ahí ponemos todos los cañones, por así decir. Nos enfocamos en esa vida que nosotros tenemos ahora a partir del momento que hemos renacido del Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 3. El versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, este es nuestro caso. Nosotros sabemos ahora que sustitutivamente nosotros hemos resucitado con Cristo. Lo que viene ahora entonces se aplica a nosotros, porque nosotros sabemos que hemos sido resucitados con Cristo. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Perfecta identificación con nuestro Señor Jesucristo. Hemos resucitado con Él, nosotros estamos arriba, bien arriba, en Cristo, en Dios.